vez más les agradezco que me vuelvan a acompañar. Vamos a seguir estudiando la palabra de Dios y si tienen sus Biblias, vamos al libro de Eclesiastés, capítulo 5, versículos del 1 al 5. Leo este pasaje de la Biblia de las Américas que dice así: Guarda tus pasos cuando vayas a la casa de Dios y acércate a escuchar en vez de ofrecer el sacrificio de los necios, porque estos no saben que hacen el mal. No te des prisa a hablar ni te apresures tu corazón a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú en la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Porque de los sueños vienen de la mucha tarea y la voz del necio de las muchas palabras. Cuando haces un voto a Dios, no tardes en cumplirlo, porque Él no se deleita de los necios. El voto que haces, cúmplelo. Es mejor que no hagas votos a que hagas votos y no los cumplas. No permitas que tu boca te haga pecar y no digas delante del mensajero de Dios que fue un error. ¿Por qué has de enojarse Dios a causa de tu voz y destruir la obra de tus manos? Porque en los muchos sueños y en las muchas palabras hay vanidades. Tú, sin embargo, teme a Dios. Oremos. Padre, una vez más te agradecemos por darnos la oportunidad de poder estudiar el mensaje de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser verdaderos adoradores, Padre, adorarte en el Espíritu y en verdad. Y te pedimos perdón porque sabemos que muchas veces, Señor, no hemos estado en la disposición de adorarte como es debido. Perdónanos, guíanos, Padre, y permite pues analizar nuestras vidas y nuestros corazones. Te agradecemos por el privilegio y la oportunidad que tú nos das de poder estar una vez más reunidos en este lugar para estudiar tu palabra. Gracias por todo. En el bendito nombre de Cristo Jesús pedimos esto. Amén. Bueno, hoy en día vamos a estudiar, el tema es la verdadera motivación de nuestra adoración. Repito, la verdadera motivación de nuestra adoración. Ahora vemos pues al predicador, a Salomón, quien está hablándonos en diferentes lugares. Salomón era un hombre muy observador. Ahora él ha entrado al templo. Recuerden, él construyó el templo, el primer templo, y él está observando a las personas. Y yo creo que no es algo malo. Todos nosotros debemos ser observadores, analizar. Y en este caso, Salomón se ha transportado al templo y él observa algo. Él observa, mis hermanos, que todos los seres humanos en cierta manera adoramos. ¿Por qué? Porque fuimos creados para responder a Dios. Somos seres espirituales y como seres espirituales que somos, buscamos de alguna manera relacionarnos con Dios. Ese es el problema. Cuando digo el problema, porque existen tantas religiones. No debería de existir tanto, pero porque el ser humano ha perdido la esencia de quién es Dios, busca adorar algo. Y fíjese que el ser humano, si no busca la religión, busca algo que llenar su corazón, sea a través de las fiestas, sea a través de la música, sea a través de la droga, del alcohol, del sexo, etc. Y todo eso obviamente tiene una conexión que si no es adecuada nos va a desviar de la verdadera adoración. Fíjese que la pregunta no es si vamos a adorar a Dios, sino a quién y cómo vamos a adorar. Desde la antigüedad, nosotros, ¿verdad?, hemos buscado, el ser humano ha buscado algo que él sabe que es más grande que él mismo. Y la palabra de Dios, la Escritura, nos muestra que el corazón humano, mis hermanos, anhela, busca a Dios. En la Biblia, en el libro de los Salmos, vemos que el escritor David, quien escribió muchos de los salmos o la mayoría de los salmos, constantemente, mis hermanos, él está adorando a Dios. Uno de los salmos nos expresa y nos dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y alguien, mis hermanos, como David, que no solamente buscaba adorar, mis hermanos, en momentos específicos cuando iba al templo, sino que él buscaba adorar a Dios en cada circunstancia, momentos difíciles y momentos fáciles, en las circunstancias, como dije yo, de la vida. Ahora, el predicador Salomón nos está confrontando ahora, mis hermanos, con una verdad
que es importante y necesaria de entender. ¿Sabe por qué? Porque Él nos va a enseñar que no toda adoración es verdadera. Tenemos que tener cuidado. Repito, no toda adoración es verdadera. ¿Por qué? Porque existe, mis hermanos, una adoración que muchas veces es superficial, mecánica, vacía. Y también existe una adoración que es reverente a Dios, que es sincera y que transforma el corazón. Y ese es el propósito ahora de este pasaje. Salomón quiere enseñarnos que la verdadera adoración nace, mis hermanos, de un corazón que reconoce quién es Dios y responde a Dios con reverencia, con sobriedad y con integridad. Por eso en el Proverbios 4:23 se nos dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y no está hablando del corazón físico, pero está hablando de la esencia del ser humano. Nuestra mente, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestra voluntad, nuestra conciencia, todo debe de estar conectado para poder adorar a Dios de una manera verdadera. Así es que hoy vamos a ver ciertas verdades, pues, que nos revelan cuál es la motivación correcta de nuestra adoración. Primeramente, el adorador verdadero guarda su corazón. Ya lo dije, como dice Proverbios 4:23, guarda tu corazón porque de él mana todos los asuntos de la vida. Entonces, Salomón, pues, era, como dije yo, muy observador. Y nos dice aquí, él está hablando, comienza con una advertencia directa. Dice: guarda tus pasos, guarda tu pie cuando vas a la casa de Dios. Y acércate a escuchar en vez de ofrecer sacrificio de los necios, porque estos no saben que hacen el mal. O sea, que cuando dice que preparemos nuestros pasos, mis hermanos, está diciendo que nosotros debemos siempre, cuando vamos al templo, especialmente estamos hablando del templo porque ese es el lugar de adoración, la iglesia, donde se reúnen quienes, la asamblea, los que vienen de diferentes lugares a un lugar específico. Por eso es tan importante tanto la adoración de Dios individual como corporativa. Y cuando digo corporativa de la iglesia, somos llamados a adorar en grupo. Y debemos de prepararnos, mis hermanos, interiormente, o sea, con la mente y con el corazón. Fíjese que Dios no está tan interesado, mis hermanos, en nuestros actos externos, sino que nuestro corazón esté al nivel que Él quiere. ¿Por qué, mis hermanos? Cuando venimos al templo, cuando venimos nosotros, hemos preparado nuestro corazón. Fíjese que usted está dedicando un tiempo específico. Así como usted dedica un tiempo específico para el trabajo, usted dedica un tiempo específico para la diversión, para dormir, de la misma manera nosotros preparamos un tiempo específico para la adoración. Eso se llama entrar en la presencia de Dios. Y eso no es algo común, no es algo trivial, es algo importante. Porque si nosotros nos acostumbramos a ir al templo solamente por rutina, mis hermanos, se convierte en algo, una rutina religiosa, una costumbre dominical de venir los domingos al templo. Pero recuerde, eso es más, mis hermanos, es lo que llamamos un encuentro personal. ¿Con quién? Con nuestro Dios que es santo. Por eso el texto dice, nos dice: acércate más para oír. ¿Y sabe qué? La adoración, mis hermanos, verdadera, comienza pues escuchando lo que Dios nos quiere decir. Cuando vamos al templo, vamos a escuchar los cantos, vamos a escuchar las oraciones y vamos a escuchar la predicación de la palabra. No comienza hablando. Ahora, cantamos, sí, y nos saludamos entre los hermanos, pero fíjese que comienza escuchando. No comienza tampoco prometiendo. No comienza, hermanos, emocionándose. Comienza con humildad. Y cuando digo con humildad, poniendo nuestro corazón, mis hermanos, en sintonía con Dios. Y muchas veces vamos al templo. ¿Y qué es lo que queremos hacer? Hermanos, queremos hablar, queremos expresarnos.
Y ¿sabe qué? Tenemos que tener cuidado. Por eso alguien dijo que Dios nos ha dado 2 oídos y una boca. Debemos de escuchar más que hablar más. A veces declaramos mucho. Por eso nos enseña el predicador que el adorador sabio escucha más de lo que habla. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué debemos de hacer eso? Dice, no, versículo 2, no te des prisa en hablar, ni se apresure tu corazón a proferir palabra delante de Dios. Fíjese, toma tu tiempo, medita. ¿Por qué? Dice, porque Dios está en el cielo y tú estás en la tierra. Tenemos que considerar que Dios es tan grande y Él abarca, mis hermanos, toda su creación. Y nosotros, como dice que tú estás en la tierra, somos creación de Dios, somos criaturas limitados. Dios es infinito y cuando venimos a su presencia, mis hermanos, debemos de estar sorprendidos por su gracia, por su misericordia, por su justicia, por su santidad, por todo lo que Él es. Y dice que eso nos lleva a tener reverencia ante Dios. Es triste cuando una persona reclama conocer a Dios y no tiene reverencia. Reverencia es que no le da el respeto. Cuando usted va al templo, cuando usted tiene un tiempo personal con Dios, usted se va a desconectar de lo externo y viene a Dios a su tiempo específico. Viene usted a sus requisitos. Por eso, fíjese que la adoración falsa, mis hermanos, muchas veces ocurre cuando el cuerpo está presente, pero el corazón está, ¿qué? Ausente. Pablo lo dijo de esta manera en el libro de 1 de Corintios 14:15. Dice, oraré con el espíritu, pero también con el entendimiento. O sea, que Él nos dice que tanto el pensamiento como las emociones deben de estar conectadas y debemos, mis hermanos, estar bien. Fíjense que tenemos que tener cuidado cuando nuestras palabras son sin intención. Nuestras palabras muchas veces hablamos y decimos cosas que no hemos pensado. Cuando hay una actividad, mis hermanos, sin devoción, o sea, hacemos las cosas por hacerlas, es que el pastor lo dice, es que mi padre, es que mi líder, hermanos, es porque Dios nos lo demanda y lo exige. La reverencia interior, mis hermanos, determina nuestra autenticidad exterior. En segundo, el adorador verdadero es íntegro en sus palabras y sus promesas. Para eso vamos a ver los versículos 4 al 6. Cuando haces un voto a Dios, no tardes en cumplirlo, porque Él no se deleita en los necios. El voto que haces, cúmplelo. Es mejor que no hagas votos a que hagas votos y no los cumplas. No permitas que tu boca te haga pecar y no digas delante del mensajero de Dios que fue un error. ¿Por qué ha de enojarse Dios a causa de tu voz y destruir la obra de tus manos? Ahora, pues, el predicador nos está confrontando, fíjese, con la seriedad, nos confronta con la seriedad de lo que decimos, de lo que expresamos delante de Dios. ¿Por qué? Mire, porque muchas veces nosotros hablamos y decimos, y esas palabras, mis hermanos, no van a impresionar a Dios si no son sinceras. Y otro problema que nos habla ahí es de las promesas impulsivas que no agradan a Dios. Vemos que alguien dice algo o hace algo y decimos, o yo voy a hacerlo, o voy a dar más, o voy a hacer esto. Fíjate que eso, si no lo haces del corazón o lo haces para impresionar a otros, no sirve. Fíjense, mis hermanos, que la emoción sin obediencia no honra a Dios. ¿Qué quiere decir eso? Vamos al templo y vemos a ciertas personas que levantan las manos, que gritan y hacen. Y cuando tú ves que salen, hermano, como que nada pasó. Ahora, yo no estoy diciendo que es pecado levantar las manos, que es pecado, hermanos, demostrar nuestras emociones. No es pecado. Pero ¿sabe qué? Si vamos a hacerlo para impresionar a los hombres, eso no sirve. Lo hacemos para honrar y glorificar a nuestro Dios. Y las promesas
que dice ahí, ten cuidado cuando prometes algo a Dios. Es mejor no prometer que prometer y no cumplir. ¿Por qué? Porque Dios toma muy en serio lo que nosotros, mis hermanos, decimos. Y la adoración implica una responsabilidad moral. Cuando usted le dice algo a Dios, si usted promete, de aquí en adelante voy a diezmar, si aquí en adelante voy a dar mis ofrendas, de aquí en adelante voy a servir, de aquí en adelante voy a sujetarme a mi pastor, a mi esposo, a mi padre, voy a amar a mi esposa, lo que usted diga, usted lo está diciendo, no lo haga para apantallar a otros, hágalo porque quiere honrar al Señor Jesucristo. Fíjese que en la palabra de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, encontramos varios ejemplos y voy a mencionar dos. Uno de ellos es un hombre, uno de los jueces que se llamó Jefté. Jefté, el pasaje de los libros de los jueces, capítulo 11 y 12, pero específicamente el capítulo 11. Jefté fue un líder y fue a pelear contra los amonitas. Y cuando él está por salir, Dios le había dado la victoria. Él le dijo, ve. Pero él hace una promesa y le dice, Señor, si tú me das la victoria, cuando yo regrese, la primera persona que salga a recibirla, yo, ¿verdad?, la voy a ofrecer en sacrificio. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, él hizo esa promesa, fue y ganó, y cuando regresa, usualmente quien salía a recibir al Señor era el sirviente o la sirvienta. ¿Sabe quién salió a recibirlo? Era su hija. Y cuando sale su hija a recibirlo, ¿qué pasa? Él se da cuenta de su voto y dice, hija, yo hice esta promesa. Ahora, yo he estudiado y muchos teólogos dicen lo mismo. No es que le iba a sacrificar porque Dios no acepta sacrificios humanos. Pero en este caso, esta muchachita, si usted lee, ella, mis hermanos, nunca se casó. Ella se quedó virgen, se quedó en su casa y todo bajo una promesa que su padre hizo y que ella cumplió. Entonces tenemos que tener cuidado, mis hermanos. Tenemos que tener discernimiento cuando nosotros vamos a hacer una promesa. Otro ejemplo, mis hermanos, es en el Nuevo Testamento, capítulo 5 del libro de los Hechos, Ananías y Zafira. Recuerda, la iglesia estaba empezando, la iglesia en Jerusalén. Muchas personas, se nos dice ahí, que venían y vendían sus propiedades y lo entregaban a los apóstoles. Bueno, en este caso, Ananías y Zafira venden una propiedad. Vamos a poner el día de hoy que vendieron una propiedad, la vendieron en $50,000, ¿ok? Ese es un ejemplo. Ahora, ellos se pusieron de acuerdo y dijeron, mira, es mucho dinero. Bueno, vamos a dar 30,000, nos quedamos con 20,000 y le decimos a los hermanos, a la gente que lo vendimos en 30,000. Cuando ellos llegan y dicen, dimos esta propiedad, en tanto vamos a dar esto. Ahora, el Espíritu Santo habla a los apóstoles, específicamente a Pedro, y le preguntan, Ananías, ¿vendiste la propiedad en tanto? Y él dice, sí. Ahora le dice que eso es mentira y en el acto él cayó muerto. Ahora después pregunta a su esposa y le pregunta lo mismo y ella también dice que sí. Ahora él les dice, miren, cuando el dinero estaba en sus manos, era de ustedes. Nadie los obligó a que ustedes dieran algo. Ustedes lo quisieron dar. ¿Por qué no dijeron, Señor, nos queremos quedar con 20,000 y queremos dar 30,000? Eso era lo correcto. Pero fíjese, ellos estaban engañando al Espíritu Santo, quien es Dios. Y fíjese que estos ejemplos, mis hermanos, nos hablan pues que cuando a nosotros queremos aparentar devoción sin ser una verdadera devoción, mis hermanos, eso obviamente es mentir, eso no es honrar a Dios. Y ambos casos, el de Jefté, el de Ananías y Zafira, mis hermanos, nos hablan, ¿verdad?, de que Dios no se agrada de promesas falsas. Cuando nuestro corazón no está entregado a Dios verdaderamente, mis hermanos, la boca va a hablar sin sabiduría. Y cuando la boca habla sin sabiduría, nuestro compromiso, mis hermanos, ante Dios, esa adoración se vuelve en hipocresía. Y eso es algo que Dios juzga. Eso es algo que Dios, mis hermanos, castiga a nosotros. Por eso usted y yo debemos de recordar que la verdadera adoración, mis hermanos, no se mide por la intensidad emocional,
sino por nuestra fidelidad constante. Muchas veces hemos pecado, hemos prometido a Dios algo y tenemos, mis hermanos, que hablar con la verdad. Y si fallamos, le pedimos perdón a Dios. Y tratamos, mis hermanos, de hacer las paces con Dios y decirle, Señor, perdóname porque he fallado. No quiero yo fallarme. No quiero yo fallarte. Número 3. El fundamento de la adoración verdadera, mis hermanos, es el temor a Dios. El versículo 7 nos dice, porque en los muchos sueños y en las muchas palabras hay vanidades, tú, sin embargo, teme a Dios. Fíjese, ahí nos está diciendo, tú teme a Dios. Por este pasaje, esta declaración, mis hermanos, resume todo lo que se está diciendo, o sea, la importancia de temer a Dios. Ahora recuerde, el temor a Dios no es un temor paralizante que nos deja congelados. No, mis hermanos, el temor a Dios es el reconocer su grandeza, el reconocer su justicia, su sabiduría, su misericordia, todo lo que Él es. Y como nosotros lo entendemos, sabemos que Él nos ama y que nosotros nos sujetamos y somos obedientes a sus principios. Fíjese que el temor a Dios, mis hermanos, nos lleva a la reverencia y una reverencia profunda. Reconocemos quién es Dios y quiénes somos nosotros. Nosotros los seres humanos somos criaturas, somos su creación. Pero Dios nos ama, Dios tiene misericordia y Dios quiere que usted y yo sigamos adelante. Mire, temer a Dios implica varias cosas. Ya dije una, reconocer que su grandeza. Oh, mis hermanos, Dios es todopoderoso, Dios es omnisciente, omnipresente, o sea, todo. No hay nada ni nadie como Él, es el ser único que existe por sí mismo y quien sustenta su creación y quien nos ha dado vida y que nos ha hecho a su imagen y semejanza. ¡Qué privilegio! Y eso, mis hermanos, nos lleva pues a respetarlo. Eso nos lleva a que cuando vamos a adorarle, cuando vamos al templo, mis hermanos, humillarnos ante ¿qué? Humillarnos ante su santidad. Cuando usted entiende quién es Dios, que nosotros somos seres humanos, pecadores. Cuando yo, hermanos, entiendo quién soy yo, le digo, Señor, ¿por qué me escogiste a mí? ¿Por qué, Señor, tienes tanta misericordia? Su santidad, mis hermanos, nos lleva a respetarle. Temer a Dios nos lleva a sujetarnos, fíjese, a su voluntad y a su autoridad. No solamente es una cosa trivial de venir al templo, de venir a la iglesia, mis hermanos, y todo se acabó y nos vemos la próxima semana. No, Señor. Usted y yo sujetamos nuestra voluntad y nos sujetamos a su autoridad después de la iglesia, en el trabajo, en el hogar, en la escuela, a donde vayamos. Ahí nos sujetamos a Dios. Y obviamente aquellos que están por encima de nosotros. Eso nos lleva, fíjese que nos lleva, mis hermanos, a honrar su nombre con nuestras vidas. El temor a Dios lleva al creyente a protegerlo de la adoración falsa. Fíjese, de la adoración falsa, de ser nosotros superficiales, de ser hipócritas. Nos protege, mis hermanos, de no querer impresionar a otros, como usted ve. Cuando vienen ciertas personas que creen que porque van a dar mucho o porque donan algo, hermanos, no lo hacemos para impresionar, lo hacemos porque amamos a Dios, porque Cristo Jesús ha dado su vida, porque Él nos ha dado la oportunidad de conocerle y que tenemos a su Espíritu Santo y que su Espíritu Santo nos guía a adorar a Dios. Mire, cuando el temor a Dios gobierna nuestro corazón, la adoración, mis hermanos, deja de ser un acto ocasional y se convierte, ¿qué? En una forma de vida. ¿Por qué?
Porque, mis hermanos, la adoración no solamente se lleva a cabo en el templo. La adoración no solamente se lleva a cabo en mi devocional personal. La adoración se lleva a cabo en el templo, en mi vida personal, en mi vida diaria, en mi casa, en mi escuela, cuando voy manejando, cuando voy al mercado, cuando me relaciono con otros. La gente tiene que observarnos. Hoy, y yo pido perdón a Dios, porque muchas veces, mis hermanos, he ido al templo o hago mi devocional y lo hago, mis hermanos, porque lo tengo que hacer por costumbre. Y me doy cuenta y le digo, Señor, perdóname. Perdóname, Padre, porque tú debes de ser tratado con reverencia, con temor. Y cuando eso pase en nuestros corazones, hermanos, pidámosle perdón y digámosle, Señor, yo quiero honrarte, yo quiero que tú seas mi Señor. En conclusión, el mensaje, mis hermanos, de el predicador es claro y es urgente. Desde el principio dice que acércate con cuidado. Tus pasos, cuando dice tus pasos, está diciendo qué decisiones, qué asuntos vas a resolver tomándolo en cuenta. Escucha a Dios y escúchalo, recuerde, escúchalo con humildad, no te resistas. Escucha lo que Dios te quiere decir a través de tu pastor, a través de tus líderes, a través de tus padres, de tu esposo, de tu autoridad. Habla, y cuando hables, ¿verdad? Habla con sobriedad. Piensa lo que vas a decir, no para impresionar a otros, no para impresionar al grupo, porque tú no impresionas a Dios. Cumple lo que prometes, cumple con fidelidad. Si tú prometiste algo, cúmplelo. Dile a Dios, Señor, aquí está la ofrenda que yo prometí, aquí está mi servicio que voy a dedicar, aquí está aquel hábito que yo prometí entregar, un hábito incorrecto y que voy a cambiar. Cumple y teme a Dios. Aprendamos, mis hermanos, a temer a Dios con reverencia, sabiendo que Él es Dios soberano, que Él nos ama. Recuerde, la verdadera motivación de nuestra adoración, mis hermanos, no es la emoción, no es porque lo hacemos por costumbre, no es porque queremos aparentar y apantallar a otros. No, mis hermanos, es porque hemos entendido que nuestro corazón reconoce la majestad de Dios. Y fíjese que responde consagrándonos a Dios. Y que si fallamos, le pedimos perdón a Dios. Nuestra adoración, mis hermanos, no es un acto religioso. Más que un acto religioso, es una expresión continua de una vida que se rinde al Señor. Vamos a hacer algunas preguntas. Vamos a analizar, mis hermanos, nuestra adoración. Y la pregunta es, ¿nos acercamos a Dios con reverencia o con rutina? ¿Escuchamos a Dios o solo hablamos? ¿Cumplimos lo que nosotros prometemos o solamente hablamos? ¿Nuestra adoración es solo un momento o es un acto continuo? La adoración, mis hermanos, recuerde, la adoración verdadera no termina cuando usted y yo salimos del templo, sino que se expresa en nuestras decisiones, se expresa en nuestras palabras, en nuestros compromisos, en nuestras prioridades. Adorar a Dios es vivir para Dios y para honrarle, glorificarle con nuestras vidas. Con eso en mente, pues vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor. Queremos ser, como dice tu palabra, verdaderos adoradores, que te amen y que te honren en espíritu y en verdad. Señor, muchas veces, como seres humanos que somos, vamos a fallar. No vamos a estar, Señor, conforme a lo que tu palabra nos demanda. Te pedimos perdón. Ayúdanos, Señor, a entender que tú eres santo, grande y que tú mereces, Padre, nuestra adoración. Te pedimos perdón cuando hemos fallado.
Ayúdanos, Señor, a recordar que tú eres el único Dios verdadero y que, Padre, todo lo que nosotros vamos a decir y que prometemos debemos de cumplirlo. Ayúdanos pues a continuar adelante. Te agradecemos por este privilegio y esta oportunidad de poder conocerte. En el bendito nombre de Cristo Jesús pedimos esto. Amén. Bueno, una vez más les agradezco por haberme acompañado. Nos vemos hasta la próxima.